ustedes? Déjenme, les doy la fecha de nuestro examen. ¿Qué tal, Jessica? Buen día. A ver, entonces nuestro examen sería el día 20. ¿20? Ay, es muy rápido, ¿no? 20 a las 9. Bueno, pues tenemos la próxima semana para repasar. ¿Qué les parece? Sí, sí, 20. Ya está encima, casi. Sí, pues ya, bueno, nos queda la siguiente semana y sería el martes, ¿no? El próximo martes. Entonces, bueno, nos queda la próxima semana para terminar los temas y para hacer un pequeño repaso. Entonces, bueno, ya les comentaba que hoy terminamos esto de definitivamente el Poder Judicial y comenzamos entonces, bueno, vemos lo de bloque de constitucionalidad para reforzarlo porque ya lo habíamos visto, yo se los comenté antes de que viéramos el tema de Poder Judicial, pero bueno, ahora lo vamos a volver a repasar para que les quede muy claro y bueno, ya después de estos antecedentes que ya hemos visto, también me parece que ya les quedará un poco más claro. Entonces vamos a ver eso, lo de control de la constitucionalidad y así también podemos ver ya juicio político, declaración de procedencia, todo eso que son responsabilidades de los servidores públicos el próximo martes y ya hacemos un repaso el viernes, si les parece. Eh, si alguien tiene también preguntas, recuerden no dejarlas para el final. Déjenme ver. Bueno, primero vamos a comenzar entonces con un pequeño repaso de lo que vimos, de lo que hemos visto. Déjenme poner la presentación de todos modos de la jerarquía de las leyes, que es lo que vamos a ver. Entonces, terminamos de ver esto del Poder Judicial. Aquí está, jerarquía de las leyes. Ahorita se los pongo. Y de derecho procesal, permítanme un segundo, para abrir las presentaciones, ahorita las comparto.
Está cerrado mi micrófono. Ahí en la plataforma tienen esta presentación. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco cómo está estructurada para que la puedan ver, la puedan consultar después. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es terminar con este control de parte del Poder Judicial. Vamos a repasar un poco de esto de la jerarquía de las leyes, del control de la constitucionalidad y vamos a hacer un repaso entonces también de algunas cosas que ya se quedaron como en el pasado, ¿no? Entonces, para recordarlas. Bueno, mientras tanto les voy a comentar que, bueno, ya se ve. Que aquí viene entonces el control, el derecho procesal constitucional. Yo les decía que la parte que nosotros más vemos, porque es la parte más común, es esta que tiene que ver con el amparo. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, el hecho de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, y en la presentación que también está en la plataforma señala el juicio político, porque en el caso de nuestro libro de texto así también lo clasifica, ¿no? De esta forma. Bueno, esta es la misma, más o menos, es el mismo esquema de los que ya tenían. Tiene lo mismo, que recuerden que ya vimos la clase pasada. Esta presentación está hecha con una parte de lo que vimos la clase anterior, ¿no? O sea, que es esto de que se van a los juzgados de distrito cuando es amparo indirecto, que se van a la, este, a las distintas materias. Bueno, déjenme adelantarle, perdón. Para llegar entonces a esta parte de la controversia constitucional. Esta es la materia administrativa que les dije, bueno, eso no hay que verlo detenidamente. Bueno, pero así es, ¿no? Para que lo vean más tarde. Ay, bueno, lo hubiera adelantado. Es que no sé cómo. Ah, ya vi. ¿Cómo le adelanto? Bueno. Aquí debería de poderse ver, pero yo no sé por qué no la veo, no sé qué hago. Bueno, aquí está. Entonces, las materias anteriores, o sea, digamos que lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, aquí, si ustedes ven, está señalado el artículo 104 porque es el artículo de la Constitución que señala precisamente esto que tiene que ver con los tribunales de la Federación. Espérenme. Pero en el artículo 105, que ya lo habíamos leído, ya lo habíamos revisado, lo habíamos empezado a ver esto, porque yo ya les había comentado este tema de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad y les dije que después íbamos a terminar de ver este tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy vamos a ver precisamente esto del control de la Constitución otra vez, entonces vamos a unir los dos temas que ya habíamos comentado. Bueno, ahorita me dicen si lo recuerdan, si no, pues vamos a recordarlo un poco, pero pues el fin es que quede muy claro. Miren, en el artículo 104 dice precisamente que los tribunales de la Federación conocen de distintos procedimientos. Entonces, estos procedimientos, pues, ¿con qué se relacionan de acuerdo con este artículo 104? Bueno, dice que la materia penal, primero la materia civil en la fracción segunda, después también está la revisión en materia administrativa, porque yo les decía que muchas veces en los tribunales administrativos no es necesario agotar dos instancias. O sea, bueno, ustedes van al tribunal de lo contencioso, pero es que la ley de amparo señala que si los recursos tienen más requisitos, o sea, es para los litigantes, entonces son requisitos mayores que promover el amparo,
entonces se puede promover el amparo. O sea, se disculpa la segunda instancia cuando tiene más, cuando requiere de más elementos para presentarla que el mismo amparo, ¿no? Entonces, eso tiene como finalidad, pues, proteger los derechos de las personas que en ese momento sienten vulnerados sus derechos. Y además en este también entonces dice que en la fracción sexta dice que será también competencia de estos tribunales federales las controversias y las acciones a las que se refiere el artículo 105. Aquí nos hace entonces referencia a que los tribunales federales se van a hacer cargo de esto. Pero ya les había comentado que el mismo artículo 105 cierra esta posibilidad para la Suprema Corte de Justicia. Y dice aquí entonces, bueno, recordándoselos un poco, en el 105 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, y ya ahí dice de cuáles, ¿no? En la fracción primera, que son de las controversias constitucionales, y la fracción segunda, que son de las acciones de inconstitucionalidad, que son los que nosotros vamos a ver. También la fracción tercera señala que también de oficio o a petición del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en los procesos en los que de la federación sea parte. Entonces, bueno, aquí también podrá ser de petición, dice, de oficio o a petición fundada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte va a ver cuando hay una revisión de los tribunales de colegiados de distrito en donde el Estado es parte y ahí podrá atraerlos, ¿no? Este sería básicamente su facultad de atracción. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esta acción de inconstitucionalidad? Entonces, miren, aquí está el artículo 104 que regula el amparo y regula, bueno, más bien es el inicio de la competencia de los tribunales federales sobre todas las materias, sobre todo lo que ya hemos platicado. Pero entonces tenemos que el artículo 105, precisamente, primero, señala a la controversia constitucional como una que está dentro de las facultades de la Suprema Corte. Entonces, aquí, ¿cuál es la particularidad? Bueno, es el artículo 105, la fracción primera, y esta fracción primera, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros directamente cuando promovemos una de estas, bueno, primero tendríamos que estar legitimados, o sea, es decir, tendríamos que tener, nos tendrían que haber dado un poder para actuar. ¿Y cómo nos van a dar? Bueno, sí tendrá que ser muy formal, porque yo les comentaba que vamos a representar a un poder. Entonces, habíamos visto que podían solicitar esta controversia, por ejemplo, cuando había una disputa entre dos estados por el territorio. Entonces, esto significaría que nosotros representaríamos a un ayuntamiento, a un estado o bien a algún poder, ¿no? Que siente que otro poder o que otra entidad lo está vulnerando. Entonces, ahí tendríamos que promover nuestra controversia constitucional ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte, básicamente, daría el consentimiento para subirlo al pleno de la Suprema Corte. Y aquí lo que pasaría es que todos revisarían el asunto y habría entonces un proyecto que se votaría. O sea, recuerden ustedes que ya vimos cómo se votaría este proyecto porque ya analizamos cómo se hace en esta, por eso habíamos hablado del artículo 105 anteriormente. Yo les comentaba que se tiene que reunir por lo menos un quórum de 7 ministros, pero en el caso de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad, es con 8, o sea, bueno, 8 de quórum hace la posibilidad de que las resoluciones sean de carácter general. Entonces, el quórum común de 7, en este caso, se utilizan los 8. Entonces, de esos 8, si los 8 votan a favor, pues la resolución sería de carácter general. Pero bueno, puede pasar que estén los 8 y los 8, pues a lo mejor votan 4 y 4. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, el presidente tiene el voto de calidad, entonces el presidente para el lado que esté va a tener la mayoría. ¿Qué otra cosa sucede aquí? Bueno, ustedes recuerden, son 11 ministros
pero en este caso el quórum nos referimos a cuántos se requieren, cuántos ministros requieren ir a la sesión para que ésta sea válida. Entonces, esta será válida cuando concurran 7, pero en el caso del artículo 105 se les pide 8. Esto para que la resolución pueda ser de carácter general. Entonces aquí les digo que se vota, recuerden entonces que también ya habíamos visto cómo es la forma, bueno, que las decisiones se toman por mayoría, ¿no? Por mayoría de votos. Entonces, en este caso, pues ya les comento si hay, por ejemplo, vamos a suponer que están sesionando todos y 5 votan a favor, 5 votan en contra y el presidente vota a favor. Bueno, obviamente ahí pues ya es muy claro, pero si hay nada más 10 y el presidente vota a favor también, entonces, de cualquier forma, pues gana esta donde está el presidente, porque él tiene entonces el voto de calidad. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, esta acción de inconstitucionalidad está regida por bueno, está fundamentada en el artículo 105, en la fracción 2. Esta fracción 2, entonces, también nos faculta para presentarlo. O sea, recuerden que aquí es un porcentaje de la Cámara de Diputados, un porcentaje de la Cámara de Senadores, o en fin, ¿no? O sea, es un porcentaje de algún poder, o bien el Procurador General de la República, algún representante de los órganos autónomos, que decide que otro poder está contraviniendo la Constitución. Entonces, es una forma de control de la Constitución, claro, está muy clara, porque entonces se va a quejar y va a decir, ay, bueno, es que ¿sabes qué? Corte, este otro poder está interviniendo o más bien está contraviniendo la Constitución y entonces lo demando, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, se parece mucho a un amparo, una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad, porque precisamente quieren hacerle ver a la Suprema Corte las inconsistencias legales que están contraviniendo a la Constitución. Entonces, cuando llega con el presidente ante quien, o sea, quien decide, ¿no? Digamos, quién hace el proyecto, entonces él lo toma, el presidente lo lleva a las salas, lo votan, y entonces aquí, como ustedes ven, por ejemplo, en este caso, la segunda sala es el que tiene el proyecto, se lo pasa al pleno de la Corte, y este se lo regresa al presidente, quien pues finalmente determina la sentencia. Entonces, ¿qué pasa si en este fracción tercera que les comentaba, que hay una apelación de un juez de distrito, y entonces este juez de distrito pues dice, yo no estoy a favor de lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces no nos da la razón, esto se va a los tribunales colegiados pero ahí hay la posibilidad entonces de que la Suprema Corte atraiga ese caso, ¿no? Digamos, cuando la federación entonces es parte. Y entonces se puede saltar, por eso está como la flecha así, porque se puede saltar a los tribunales y llega precisamente al Pleno de la Suprema Corte. Entonces, bueno, esto sería lo que les quería comentar de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. ¿Qué es lo principal que les debería de decir? Bueno, que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad tienen como fin salvaguardar la Constitución, ¿no? Entonces, aquí viene lo de la acción de nulidad, pero ese ya no la vamos a ver porque precisamente tiene que ver con la ley de coordinación fiscal y nosotros no vemos procesos, no vemos derecho procesal constitucional tan a fondo, ¿no? Para ver esto. Entonces, bueno, esta ya no la consideren las primeras y el juicio político, ese sí lo vamos a ver. Pero bueno, ese lo tengo también en otra presentación. ¿Por qué les digo que en esta presentación que tienen en Blackboard, también el juicio político está dentro de los controles de la Constitución? ¿Por qué? Bueno, porque el juicio político es, bueno, ya no se los voy a adelantar, mejor lo vemos la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento antes de comenzar con esto déjenme dejarle aquí. Aquí le dejamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Profesora, Ujú. Sí, ¿podría Danae. repetirme? Gracias. ¿Podría repetirme cómo está dividido el quórum de ambos? Sí, bueno, el quórum para ambos, Danae, es distinto que el quórum normal, porque el quórum normal es siete Ajá, ministros. Entonces, bueno, esos ministros, incluyendo el presidente, puede ser que a lo mejor son 6 y el presidente ya da el 7 para ok. las otras decisiones. Entonces, vamos a suponer que atraen un caso, o sea, ¿te acuerdas que la Corte tiene la facultad de atracción? Entonces, vamos a suponer Ujú, que un amparo o una revisión la trae y dice, bueno, yo la voy a ver porque es algo muy importante. Entonces, en ese caso vamos a suponer que es un asunto de un divorcio, ¿no? Fíjense, a veces la corte lo puede atraer porque precisamente trae algo novedoso. Entonces mm, lo ve la corte y dice, este asunto de un divorcio, pues le damos el asunto al ministro, es que les iba a decir al ministro Saldívar, pero él es el presidente. Al ministro Carranca, ¿no? Y él lo lleva. Entonces, él lleva el asunto porque él está en civil, lleva el asunto, presenta, o sea, el día que quedan de acuerdo, digamos, porque se hace como una junta, y ujú. entonces así son los plenos, y entonces ese día que dicen, vamos a ir el viernes a las 9, pero el viernes a las 9 solamente llegan 6 personas, o sea, llegan solamente 6 ministros. Entonces, en ese caso no se puede sesionar y van a tener que posponer la sesión. Entonces, en el caso de que lleguen ya 7, o sea, que si estén sentados ahí 7, ahí ya hay Ujú. quórum en ese asunto. Entonces van a discutir este asunto del divorcio. El ministro Carranca presenta su ponencia, o sea, su sentencia y dice, pues yo digo que le demos la razón al papá y que el papá conserve la guardia y custodia, ¿no? Porque eso sería a lo mejor lo novedoso. Entonces, en ese caso, el asunto pues ya se vota y ahí pues hay una votación, pues puede ser a lo mejor que se inclinen por su sentencia. Si en Mm, ese momento ya dicen todos, bueno, estamos de acuerdo con la sentencia ya en ese momento, bueno, se expide la sentencia, ¿no? Se emite la sentencia, esa es la palabra correcta. Y ok. bueno, ya, ¿no? El asunto se termina. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que la controversia constitucional y en la acción de inconstitucionalidad dice la Constitución que en el caso de que haya 8 votos en el mismo sentido, esa cuestión tiene carácter general. O sea, porque yo les comentaba, el amparo es como un paraguas. Entonces ese paraguas solo nos cubre a nosotros. O sea, imagínense en el día de lluvia, pues si tú sales con tu paraguas solamente te cubre, ¿no? A ti. En el caso de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, no sería para efectos, se llama eso. El amparo es para efectos, quiere decir que solamente es para una persona, para la que lo pide. Ok. Pero en el caso de la controversia, imagínate, yo ni sé que expidieron una ley inconstitucional y resulta que la declaran inconstitucional y entonces ya no me aplica esa ley como a todos los ciudadanos del país, ¿no? Bueno, a todos los mexicanos en el país. Entonces, Sí, por claro. eso se requiere de un quórum de 8, porque esa decisión puede ser general, entonces se busca que por lo menos tenga la oportunidad de ser general. No sé si me explico un poco más, Danae. Ahí estoy buscando Sí, el sí, 105, sí, que no gracias, lo... profesora. No, ¿de qué? Entonces, el fin de la acción, o más bien la gran, miren, aquí está. Está en la fracción primera, en el penúltimo párrafo, casi hasta el final del penúltimo párrafo, porque dice, la resolución de la Suprema Corte de la Nación las declara inválidas. Bueno, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. Esto entonces, ¿qué implica? Pues que debería de haber 8 ministros para que por lo menos pudiera ser general, ¿no? Por eso les digo que cambia en este caso. ¿Y en qué otro caso? Pues también en el caso de la acción de inconstitucionalidad. Dice, dice también aquí cerca del final, bueno, en el último párrafo dice, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas
siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Entonces, esto quiere decir que la votación que se requiere para que sea general es de 8. ¿Qué pasa si 7 votan a favor de que una ley es inconstitucional? Esa ley, de cualquier forma, es inconstitucional para quien lo está solicitando. O sea, vamos a suponer que lo pidió el estado de Guerrero, ¿no? Y el estado de Guerrero dijo a través de su congreso local, con el 33% solicitando que era inconstitucional, dijo que era inconstitucional. Entonces hay 7 votos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa ley no se va a aplicar en el estado de Guerrero, lo cual pues es un poco raro, ¿no? Porque pues las leyes se consideran de carácter general, pero como solamente tendría efectos, solamente sería para efectos, como le decimos, pues ahí es en donde estaría Ah, bueno, Alejandra, eso es lo que acabo de mencionar. No sé si ya ahora sí ya escuchaste cuántos ministros se requieren para la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Entonces son 8. Las decisiones de estos dos recursos, son la controversia y la acción, requieren 8 para ser de carácter general. Entonces, muchas veces se ha hablado, fíjense, en otros países, por ejemplo, el amparo, por ejemplo, no sé, pienso en el caso de Colombia, específicamente en lo que se refiere a la materia ambiental. En el caso de Colombia, imagínense que una ley, por ejemplo, o que una situación específica, vamos a suponer que se declara que una empresa como Coca-Cola contamina el agua, ¿no? O sea, además de que se la roba, porque básicamente se la roba, la contamina. Entonces, en ese momento, pues lo que pasaría en Colombia es que esa sentencia tendría efectos para toda la comunidad que está declarando que, por ejemplo, pues a lo mejor le tiene que pagar una indemnización, ¿no? O que tiene que pagar una indemnización a la comunidad en una forma, pues, que sea benéfica para todos. En ese caso específico, tendría que ser muy, pues, o sea, ese asunto se aplicaría a toda la comunidad. Entonces, la sentencia, pues, es muy general y todos son beneficiados. Y se ha criticado mucho entonces que en México todavía seguimos con esto de los efectos, o sea, todavía los amparos son muy cerrados, no se declaran las cuestiones de carácter general, es muy difícil aunque una ley es inconstitucional, para que no te la apliquen, tú tienes que promover un amparo, lo cual, pues, no sé si les compartan esa opinión, pero me parece muy ocioso. Bueno, digo, a lo mejor no porque pues eso nos da trabajo, ¿no? Pues muchas veces una cuestión tan sencilla como es como recuerdo un amigo que trabajaba en el ISSSTE y me contó que había puesto un despacho porque se había dado, bueno, fíjense, él trabajaba en el ISSSTE, se había dado cuenta de un error en la ley que hacía que, pues, las personas, porque él era fiscalista, entonces hacía que las personas, los adultos mayores, el que ya se retiraban, los jubilados, no recibieran un pequeño porcentaje durante todo el tiempo que habían estado trabajando de su salario. Entonces, cuando ellos se jubilaban, podían reclamarlo a través de, pues, o sea, de decir que durante mucho tiempo les habían quitado una parte de su dinero, ¿no? A lo mejor, pues, imagínense, eran 5 pesos, ¿no? Pero pues habían trabajado 50 años, entonces pues esos 5 pesos ya se habían convertido en una buena cantidad. Entonces él puso un despacho solamente para hacer eso, de lo que se había dado cuenta de ese error en la ley. Y por eso les digo, bueno, es muy ocioso que para un asunto, para muchos asuntos así, pues no podamos tener normas de resoluciones de carácter general por parte de la Corte. O sea, es decir, que la Corte tomara la determinación de, por ejemplo, decir que siempre que se presente ese caso, ya se va a resolver de cierta forma, ¿no? O que simplemente se declarara el subsanar a todos, ¿no? Ese es uno de de los grandes retos en la ley, que es siempre muy procesalista, ¿no? Somos muy procesalistas, muy codigueros, luego dicen en México. Bueno, eso ya es como de paréntesis. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? Bueno.
A ver, entonces, Maestra, sí, Ana Laura. no sé si me podría dar una pequeña definición así rápida, como un concepto rápido de controversia constitucional y otro de acción de inconstitucionalidad. O sea, sí lo entiendo un poco, pero no sé, quisiera un pequeño concepto así. Ah, muy bien. Déjame ver, aquí tengo la de el... em, déjame ver si tengo una definición como de alguien. Creo que en la presentación. Bueno, como para darte una, o sea, lo que quieres es una definición formal, ¿no? Déjame ver si aquí tengo en la otra presentación. Déjame ver, Ana Laura, porque no traigo, creo que nunca puse una definición formal. A ver, o déjame darte la de el libro de Elisur. Dame un segundito. Un segundo. Sí, así es, bueno, es que aquí veo que dice María Fernanda, entonces coloquialmente hablando, bueno, tú quieres algo más coloquial. Déjame, darle bueno, una respuesta formal, me parece que eso está bien a Ana Laura, pero no lo había pensado, de la controversia constitucional. Permítame un segundo. Bueno, esa coloquialmente pues sería más fácil, ¿no? La controversia constitucional, entonces, sería un medio, los dos son medios, y de hecho los tres, incluyendo el amparo, son medios de control constitucional. Entonces, las diferencias, ¿no? Porque los tres, entonces, el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, como les digo, pues tienen esto en común. Los tres son medios de control de la Constitución. ¿Cuáles son entonces las particularidades de cada uno? El control de convencionalidad es, se promueve, fíjense, eso es muy importante porque esa es una de sus características, se promueve por un poder, por un poder que considera que la Constitución está siendo vulnerada. Entonces, por eso ahí encontramos la posibilidad de reclamar cuando los límites territoriales están, pues, están siendo violentados, ¿no? Porque eso también está en la Constitución. Entonces, se acuerdan que ahí dice que pues, la división territorial se ciñe a lo que está en la Constitución, que ya está dada, o sea, que dice que hay 32 entidades federativas. Y entonces, cuando alguien dice, no sabes qué, que esto como que era mío, este territorio era mío, entonces en ese momento se violenta este principio. Y la acción de inconstitucionalidad, a diferencia de esta, es que la acción de inconstitucionalidad precisamente tiene como finalidad que un poder se manifieste contra la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o norma jurídica. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque la acción de inconstitucionalidad lo que va a intentar, no lo encuentro en el hora, lo que va a intentar es precisamente que una ley se declare inválida. ¿Para qué? Pues para que no se les aplique. Entonces, si yo ya encontré que una ley va en contra de la Constitución, lo que voy a decir es, pues esto viola la Constitución. O sea, no tanto porque, pues como que quiera ir con el chisme, ¿no? Sino porque es algo que me va a perjudicar, o sea, es algo que yo sé que me va a perjudicar porque la Constitución precisamente salvaguarda nuestros derechos, ¿no? Bajo esa perspectiva, pues cuando pasa esto de la acción de inconstitucionalidad, porque quiero hacer notar
que precisamente hay una... Ay, no la encuentro, Ana Laura, ahorita te... Ahorita encuentro una definición muy formal, ¿eh? Permítanme. Ah, ya vi porque estaba buscando mal. Entonces, no sé si queda un poco más claro, Fernanda, pero el fin es el de los tres, es el medio constitucional. El control, perdón, el control de la Constitución. Sí, profesora, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, miren, es que creo que aquí no viene control. Déjenme ver. No recuerdo cómo estaba este libro. Aquí está. Ah, miren, aquí está. Este es de Tena Ramírez, Ana Laura. Ahorita lo pongo aquí, ¿eh? Ahorita le tomo una foto y se los mando para que lo vean. Dice dice Tena Ramírez fue un constitucionalista muy importante, el más importante del siglo XX, yo creo, bueno, al principios del siglo XX, ¿no? Tena Ramírez dice acerca del autocontrol de la constitucionalidad. Ay, no es cierto. Permítanme. Ay, creo que tampoco viene una definición como muy formal, Ana Laura. Pero por aquí debe de haber algo. Bueno, yo debo encontrar alguna. Déjame entonces, si no, Si la quiere, busco. lo busco más tarde y nos los manda por WhatsApp si gusta. Sí, me parece bien. Porque no había pensado en eso de bueno, creo que una definición formal sí haría más entendible porque siempre es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es algo que vemos siempre. Entonces, la controversia constitucional, pues es algo que les digo que harían ustedes si, por ejemplo, tuvieran en su encargo, pues ser el abogado o el representante de alguno de los poderes. Entonces, el abogado que hace esto, pues, por ejemplo, es el abogado de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, para esto, pues obviamente no lo hace todos los días, es excepcional, ¿no? Digamos que el control de la constitucionalidad casi siempre se hace por vía de amparo. Lo que sí dice aquí en el libro de Elisur es que la controversia dice, miren, esto que me lo encontré aquí, ya me pareció interesante, la controversia y la acción, si bien tienen vida independiente y propia, han sido ideadas e incluidas en las cartas magnas para hacer operante el principio de supremacía constitucional. Ante lo limitado y lento de los efectos del juicio de amparo, en principio deben operar en forma concomitante con el juicio de garantías, o sea, es decir, pues actúan junto con este. Subsiste respecto de los poderes locales el control adicional. Entonces, bueno, lo que también, eso se me olvidaba mencionar, ¿no? La acción, o sea, ¿cuál sería la ventaja entonces de que nosotros promovamos una acción? Precisamente un poder debería de promover la acción de inconstitucionalidad porque si no se va a seguir aplicando una ley que es inconstitucional. No sé si me explico, pero sería una forma de garantizarle a las personas que ya no se va a aplicar una ley que es inconstitucional. ¿Sí me explico más o menos? O sea, digamos que es una obligación entonces para los poderes promover estos distintos mecanismos, ¿no? De control.
Dice además que precisamente, pues hay aquí en la controversia, bueno, que estaba, ya no me acordaba de esta parte del libro, pero está interesante, porque precisamente hay una cuestión que es que no todos los abogados, pues, van a llevar este tipo de asuntos, pero sí es importante conocerlos, porque precisamente, pues, afecta nuestra forma de, afectaría nuestro campo de nuestra esfera jurídica, ¿no? O sea, es algo de lo que debemos estar conscientes para que también se lo reclamemos al poder. No sé si me explico con esto, pero sobre todo, pues para que nosotros presionemos a los poderes para estar pendientes de hacer este tipo de acciones, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí entonces al ratito lo busco una definición muy formal, Ana Laura, y se las mando, pues para que quede más claro, ¿no? No me acuerdo si en la presentación puse alguna, pero yo recuerdo que no. La verdad es que solo, creo que no está explicado así, pero sí hace falta como una definición formal. Bueno, ¿qué otra cosa se me olvidaba que estoy viendo aquí? Que las materias que están sujetas a la acción de inconstitucionalidad son, fíjense, eso es lo que dice la Constitución, pero es importante aclararlo, son leyes de carácter general del Congreso de la Unión, pero también son las de las legislaturas locales, o sea, también se puede declarar se puede pronunciar sobre los tratados internacionales. Entonces, ya habíamos visto que en el caso de los tratados internacionales, pues tienen que ser ratificados por el Senado. Entonces, en ese caso, el efecto sería que el Senado tendría que revisarlo, o sea, porque cuando México ya firma un tratado, ya no puede decir así de fácil, ¿no? O sea, la ratificación del tratado, ¿se acuerdan que eso también lo habíamos platicado? Requería de que pues después dijéramos, bueno, ¿saben qué? Ya nos vamos a retirar del tratado y mañana ya no estamos en ese tratado. O sea, es más complicado que eso, ¿no? Es un poco difícil hacer esta, em, este proceso. Bueno, te digo, Ana Laura, que al ratito lo busco la definición formal y ya la pongo en la presentación y se las mando, ¿no? Para que también esté ahí en la, conste. No sé si tengan otra pregunta, una que sí pueda responder. No, bueno, si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, yo sí tengo unas preguntas. A ver, déjenme ver. ¿Quién está en esta clase? Alexander, ¿estás? Es que fíjate que, Alexander, ¿sí estás? O nuestra Alexander. Alexander, es que estás como invitado y entonces no te va a pasar lista la plataforma. Entrarías si entraste con tu clave de MyUnitech o no está, más bien por eso está ahí en otra como, creo que no está, ¿verdad, Alexander? Grijalva Chávez, ¿no estás? Creo que no, ¿verdad? Sergio, Sergio, ¿tú sí estás? No, tampoco. Ah, y María Fernanda, ya no te pregunté si había quedado claro esto que te expliqué como de forma, de si es más coloquial. Entonces, el, recuerden que también esto que está en el artículo 105, em, es algo que también habíamos visto en el libro de texto, que se acuerdan que se los dejé en el último cuestionario, según creo, porque también no recuerdo si ya se los dejé de tarea o si solo lo hice y no se los puse. Em, ¿No? ¿No me escuchan?
Sí, maestra, sí le escucho. Ah, sí. Ah, gracias. Gracias, Melanie. Entonces, les preguntaba, ¿qué les preguntaba? Ah, que si les había dejado el cuestionario de control de la Constitución, el que tiene acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. ¿No se los dejé? Es que no me acuerdo, pero bueno. ¿No? Ay, pues bueno, de todos modos lo pongo entonces en la guía, porque yo pensé que ya se los había dado. Sí, mande, Melanie. Adelante. Bueno, era para decirle eso que yo recuerdo el de el de la federación, se me fue el título del cuestionario, pero uno era local y otro era de la federación y luego dejó otro de jurisprudencia. Esos fueron los últimos que ha dejado. Sí, ¿verdad? Entonces no les puse este. Yo creo que se me olvidó y era el para la clase anterior. Bueno, pero entonces se los dejo también dentro de la guía, ¿no? Mejor, para que ahí lo resuelvan todo. El fin de semana les pongo ya la guía. No la he terminado. Y ya, por favor, revísenla. Hacen, pues, de forma general y ahí les puedo hacer las anotaciones que precisamente les servirán para el examen. Entonces, María Fernanda, ¿qué te estaba diciendo? Ah, que sí había quedado claro. Entonces, la controversia constitucional es digamos que es el recurso que promueve un poder cuando se da cuenta que alguna norma está violentando la Constitución. Entonces, en este caso es alguna norma que, pues, por ejemplo, puede ser el hecho de decir que una parte, por eso se acuerdan que era parte de esto de la controversia por territorio. Entonces, bueno, en caso de que haya una controversia por territorio, eso contravendría la Constitución, les digo, porque pues la Constitución dice que los límites territoriales se arreglan conforme a la Constitución y a las leyes. Entonces, cuando una norma contraviene, en ese caso, o cuando una disposición de carácter general o cuando algún poder hace algún acto que contraviene la Constitución, algún acto, esa sería la diferencia. Entonces, cuando hace algún acto, yo puedo o tengo la posibilidad, bueno, yo no, pero los poderes tienen la posibilidad de promover una controversia constitucional. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, entonces sería un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los poderes pueden hacer notar a la Suprema Corte de Justicia que hay una violación a la Constitución o una disposición está contraviniendo la Constitución. Una disposición me refiero a una ley, a un reglamento o a una norma de carácter general. ¿Sí? Es similar, sí, pero la gran diferencia, Ana Laura, es que la acción de inconstitucionalidad es contra la ley, o sea, es cuando se emite una ley inconstitucional, básicamente. Y la controversia constitucional es cuando se hace un acto inconstitucional. No sé si ya me explico un poco mejor, pero la acción, precisamente, son parecidas, porque los tres son parecidos, de hecho el amparo también, ¿no? Pero en el amparo, pues a diferencia de este, no se promueve por un poder. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional se hacen a través de los poderes. Entonces, lo que ustedes van a ver en amparo es que el amparo tendría estas dos posibilidades, o sea, la de los actos y la de las leyes. O sea, cuando es un acto material y cuando es la emisión de una ley la que contraviene la Constitución. Eso mismo es el amparo. El amparo, recuerden, es precisamente la protección judicial que se le da a una persona por actos u omisiones, así le decimos, o leyes que contravienen la Constitución. Entonces, Dillinger, Dillinger te quedaste pensando, pero ya me acordé de que si habíamos visto este cuestionario, que creo que no vimos, ¿no? ¿Qué páginas del libro dice Eric? Este tema viene aquí, precisamente viene en el de controversia y en el de acción de inconstitucionalidad.
No sé si ya quedó un poco más claro, Ana Laura, porque, bueno, no quería confundirlos, pero básicamente entonces la acción de inconstitucionalidad sería contra actos. Bueno, ahorita lo voy a poner en la presentación, es que también saben que les estoy hablando así y eso lo tenemos en una presentación. Es, bueno, como para más claridad, ¿no? Es contra actos y la acción de inconstitucionalidad sería contra las leyes. O sea, bueno, vamos a decir leyes para decirle que son normas, pues pueden ser reglamentos, ¿no? No necesariamente leyes, pero me refiero a normas de carácter general. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Entonces, No sé, a ver si entendí bien. ujú, La controversia de constitucionalidad va en contra de un acto y la acción de constitucionalidad va en contra de un inconstitucionalidad reglamento de una ley. de una ley. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, en eso básicamente sería que es una ley. O sea, una ley, a lo mejor no una ley formal, sino una ley reglamentaria, un reglamento, es una disposición que tiene esta característica de la ley, ¿no? Artículo primero, numeral primero, ya saben, estas cuestiones que hacen que una norma sea de carácter general, ¿no? Están escritas, son para todos. En cambio, los actos, pues los actos se hacen, ¿no? O se omiten. Por ejemplo, si yo les digo, es su obligación presentarse al examen el martes y ustedes dicen, ay, bueno, es que se me olvidó y no se presentan al examen. Esa es una omisión. Entonces, la acción es cuando ustedes hacen y la omisión es cuando dejan de hacer. Esas dos cuestiones dan lugar a la controversia constitucional. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? A ver, entonces, eh, a ver, Ana Laura, ahí te preguntaría, ¿cuál es el medio que se promueve para salvaguardar únicamente los derechos del promovente, de quien lo promueve? Para salvaguardar sus derechos de quien promueve que el acto Ajá, o o sea, mira, uno bueno, aquí hay de tres, ¿no? Estamos viendo estos tres. Entonces, de estos tres, ¿cuál sería el medio de control constitucionalidad de control constitucional, me equivoqué, de control constitucional que tiene por objeto salvaguardar únicamente los derechos humanos o los derechos, ¿no? Del que lo promueve? ¿Cuál de estos tres, entonces dirías? podría ser el amparo. Muy bien, ajá, ¿por qué? Porque el amparo solamente defiende los derechos de quien lo promueve. Mientras imagínate que tú promueves una acción de inconstitucionalidad. En ese caso no vas a promover no va a ser tus derechos, ¿no? De hecho, tú vas a ser el representante de algún poder, pero ese poder quiere salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos para los que está promoviendo. Entonces ya veíamos que, por ejemplo, es el 33 el 33% de la Cámara de Diputados. Entonces, ese 33% está oponiéndose a un reglamento que emitió el presidente, ¿no? Imagínense, el presidente emite un reglamento de la ley de la ley de educación, de la Ley General de Educación. Y dice en la Cámara de Diputados, esa ley es inconstitucional. Entonces, vamos a contratar a un abogado, ¿no? Y ya te contratan, Ana Laura. Y te dicen, promueve este medio de control, y entonces tú lo haces. ¿Para quién lo haces? ¿Para quién harías esta acción de inconstitucionalidad, Ana Laura? ¿Puedes repetirlo, por favor? Se me cortó tantito. Ah, sí. Te preguntaba que si te contrata la Cámara de Diputados, porque recuerden que el 33% de la Cámara de Diputados puede promover esta acción de inconstitucionalidad. Si te contratan para promoverlo, ¿tú para quién promoverías esa acción de inconstitucionalidad? ¿Para ti o para quién la promoverías, Ana Laura? Sería, bueno, como dijo, en contra de una ley, entonces sería para quien comete dicho acto o que está ahí, esa ley que está haciendo que surja la acción de constitucionalidad. No aprendí en totalidad la pregunta, pero sí lo voy como que analizando y puedo decirlo así, de esa forma un poquito coloquial. Ujú. Sí, sí, bueno, claro, y sería en contra del que lo promovió,
pero al final el efecto va a ser que si logras que te den la razón, o sea, no va a ser para ti, ¿no? O a lo mejor sí, porque tú también estás dentro de la población, pero digamos que el que promueve, entonces lo promueve porque también es la Cámara de Diputados a través del representante legal, pero la Cámara de Diputados lo hace en beneficio, se supone que de la población, ¿no? Entonces ese es para todos. Esa es la gran diferencia con los efectos de estos 3 controles. El amparo es personal, o sea, el amparo solamente tiene efectos sobre nosotros, mientras que los otros 2 pues tienen efectos o pueden tener efectos de carácter general. Por eso es importante que por lo menos 8 ministros voten en ese sentido, porque pues si no, ahí es en donde hay algunos problemas, ¿no? Bueno, a ver si ya va quedando más claro. Ahorita lo continuamos, Ana Laura. A ver, entonces es que les iba a preguntar, a ver, Obed, ¿estás aquí? Sergio, ¿estabas o no estabas o qué pasó contigo? No. Maestra, Sí. Sergio tiene problemas de conexión, me acaba de escribir y me mandó una foto que tiene problemas de conexión, por eso no le puedo contestar. Gracias. Bueno, no sé si ya estés por ahí, Sergio, porque te voy a preguntar. A ver, les voy a dejar esta pregunta a los dos. A Sergio y a Obed, que también creo que Obed no tiene micrófono, ¿no? Entonces, para que me la respondan en el chat. ¿De qué forma se resuelven los límites territoriales? Eso lo vimos cuando vimos el tema de territorio. Entonces, ¿de qué forma se resuelven los conflictos por límites territoriales, Obed y Sergio? A ver, vamos a ver. Gabriel, ¿tú estás aquí? A ver si me escucharon, Obed y Sergio. La pregunta sería... gracias. Sí me escucharon, Obed y Sergio. La pregunta sería entonces, ¿cómo se resuelven los límites territoriales? Los conflictos, perdón, no los límites. ¿Cómo se resuelven los conflictos por límites territoriales? A ver, y para ti, Gabriel, la pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Los principales, claro, porque ya sé que hay muchos, pero ¿cuáles son los requisitos principales, por lo menos 4, para ser presidente de la República, Gabriel? A ver, déjenme ver otra pregunta. ¿Cuáles son las formas, Elizabeth, estás aquí? A ver, ¿cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad mexicana? ¿O cuáles son los presupuestos para adquirir la nacionalidad mexicana? Mande, Itsuri. Es que yo tengo una respuesta a una pregunta, no sé si la pueda dar. Sí, adelante. Bueno, ayúdales. En el de qué sucede con un conflicto territorial, ¿cómo se resuelve? Sí. Bueno, yo tengo que es por resolución por controversia. Controversia constitucional, exactamente. Ajá, que es la controversia que está en el artículo 46 y 105, fracción 1, índice D. Itsuri ya se cortó. Sí, le comentaba que estaba, que es por la controversia constitucional, que está basada en los artículos 46 y 105, en la fracción 1, índice D. Muy bien. Bueno, eso era todo entonces. Gracias, es que pensé que se había cortado. Muy bien, Itsuri, gracias. Así es. Esas son las formas en las que se resuelve la controversia constitucional, precisamente. Convenio amistoso, precisamente, que es el que señala Itsuri, que está en el artículo 46. Y precisamente cuando no hay convenio amistoso, pues entonces ya es una cuestión que se resuelve en los tribunales, ¿no? Entonces sería precisamente de esta forma.
Dice Gabriel, ser ciudadano mexicano, ese sería un requisito, ser ciudadano mexicano, tener 35 años cumplidos, haber residido en el país por lo menos un año antes a la elección. Y bueno, diríamos que otros requisitos importantes son, por ejemplo, que porque esto no sé si lo acaban de ver en el caso del gobernador o de no sé qué quería ser un ministro, fue un clérigo hace tiempo, ¿no? O parece que era un padre o no sé. Entonces en las noticias salió que iba a postularse, es que no sé si como gobernador o como qué, pero bueno, en general ni los presidentes de la República ni los gobernadores pueden ser ministros de algún culto. Claro, si son ministros retirados, pues entonces se tiene que pues, plantear que ya no son ministros, ¿no? En ese caso, pues ya no les aplicaría. ¿Qué otra cosa? Bueno, además los presidentes de la República tampoco pueden ser, o eso sí sería importante, no pueden ser militares, a menos también que se hayan retirado 6 meses antes de la elección. Ajá, muy bien, gracias, Gabriel. ¿Y qué diríamos también? Que los mismos, o sea, que digamos que los generales del presidente de la República, como son tener 35 años, también están aplicados para gobernador, pero no aplican, no son los mismos que para ser, por ejemplo, ministro de la Corte, para ser diputado o para ser senador. ¿Cuáles son las diferencias? Para ser ministro de la Corte se requieren 35 años, pero para ser ministro de la Corte se requiere tener un título de licenciado en Derecho y tener una cédula con antigüedad mayor a 10 años, me parece que son, ¿no? O 10 o 15 años. Bueno, ahorita ustedes me dirán a ver si lo tienen ahí a la mano. Para ser diputado, entonces se requieren 21 años y para ser senador se requieren 25 años. Las diferencias es que el diputado y el senador pues no tienen que tener bueno, tampoco el presidente de la República, ¿no? No tiene que tener una preparación específica en ninguna materia. Simplemente tienen que ser ciudadanos. Eso significa que no pueden estar condenados o no pueden haber sido condenados por delitos. Entonces, en ese momento, bueno, por lo menos en ese momento. Entonces, porque no sé si recuerden que una de las preguntas era que si el presidente, bueno, en el examen, que si el presidente podía ser un delincuente o algo así decía. Bueno, puede ser un delincuente, pero que no lo hayan agarrado, ¿no? En la acción, porque entonces el presidente, claro, pues es una persona que se considera, pues, no sé, ¿cómo decirlo? Em, honrado, o sea, tienen estas cualidades que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué otra pregunta les había hecho? Le había hecho Elizabeth, ¿cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad? Pero no me respondió, ¿verdad? Sí, sí, ya pues es que le voy Ah, a contestar el micrófono. sí, mande, Elizabeth. Pues está la nacionalidad por naturalización y está por nacimiento. El nacimiento es porque naces ya sea en un avión mexicano Ujú. y por naturalización es porque yo me podría casar con un extranjero y el extranjero reside en México y pues por naturalización podría quedarse, pues podría decirse que sí es mexicano. Ujú. Desde Sí, caso. sí. Sí, digamos que la gran diferencia es que pues en uno hay una línea sanguínea, puede ser, ¿no? O sea, porque tienes abuelos, eso es no sé si recuerden, en el derecho romano eso era el jus sanguinis en el caso de los romanos, o sea, que solamente los romanos eran de las familias romanas, ¿no? Entonces ahí sí entraría, como muy bien lo dices, el nacimiento. El nacimiento entonces también tiene que ver con el territorio. Entonces, si nacemos en cualquier lugar del territorio, que recuerden que el territorio no está solamente restringido a lo que es la tierra, sino que tiene que ver con el aire, el agua, o sea, es decir, el espacio aéreo, el espacio marítimo alrededor. Entonces, en esos casos, el subsuelo, ¿no? Bueno, pero no vamos a nacer en el subsuelo. Entonces, como nacemos pues en la superficie, pues en un avión, como bien lo señalas, en una embarcación, entonces estamos naciendo dentro del territorio y por eso esa afinidad también nos da el derecho de ser mexicanos por nacimiento. Entonces, sí, está muy bien, gracias, Elizabeth. En el caso de la naturalización tenemos que la naturalización La naturalización se adquiere,
o sea, y se solicita, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden tener esa nacionalidad? ¿O quiénes pueden ser entonces nacionalizados mexicanos? Bueno, diríamos que lo soliciten, ¿no? Primero, los que presenten una solicitud, que presenten el examen del que ya hablamos, que residan en el país al menos 5 años, que sepan hablar español, ¿no? Entonces, si, imagínense si yo les digo, bueno, los que quieren aprender español pueden nacionalizarse mexicanos, pues la respuesta sería que no, porque, pues, bueno, si alguien quiere venir a aprender español y ya dice, bueno, ya me quiero nacionalizar porque así voy a tener más derechos, pues eso no le da no le da la calidad, no le daría la calidad de mexicanos. Entonces, no, ¿verdad? ¿Cuáles serían, Eric, cuáles serían las obligaciones de los mexicanos? O sea, no de los ciudadanos, porque ahí hay que distinguir. ¿Cuáles son las obligaciones de los mexicanos que no podemos disculpar o que no se pueden disculpar? Eric. Sí, ande. Sí. ¿No? Las obligaciones sería, ahorita, bueno, había visto que ya no están obligados a tener la cartilla militar, pero también el servicio militar. Que se... En realizar el servicio militar, ese sí. Pero estaba oyendo que ya no te van a pedir la cartilla militar. ¿Ya no se las van a pedir? Ah, bueno, pero todavía está en la Constitución. Está en la Constitución, sí. Y también que cuando cumples la mayoría de edad, que saques tu derecho para votar y puedas votar. Ajá, ese es un derecho, Eric, de ciudadano. Sí. Sí, me estabas diciendo del ciudadano, ¿verdad? Del mexicano. Es que hay como dos, ¿no? O sea, eso era lo que quería hacer la diferenciación. Nuestras obligaciones, mejor dicho, que no podemos nunca disculpar, aunque estemos en la cárcel, que ahí dejaríamos de ser ciudadanos. Digamos que las que siempre vamos a tener serían las que señalan la Constitución también. Entonces, por eso te preguntaba. Pero sí está bien. Primero, entonces, realizar el servicio militar, ¿no? Sí. Dice Ana Laura, pagar impuestos. Esa también. Esa es ineludible. Aún les digo, aún estando privados de la libertad, nos sigue. Entonces, por eso decimos que esas no son obligaciones de ciudadano, sino que son obligaciones de mexicano. Esa sería la diferencia, Eric, pero está bien. Y hay otra, recuérdenla, ¿cuál era? No sé si ustedes, a ver, es que dice Dillinger, para trabajar en una institución del gobierno sí piden la cartilla, por ejemplo, los policías. Sí, sí la piden, pero es una obligación porque esto señala todavía, les digo, la Constitución. O sea, si bien mucha gente anda bueno, mucha gente no, porque también eso es algo que pues, se ha criticado, ¿no? Porque solo los hombres tienen la obligación, pues si todos somos iguales y ya saben estas cuestiones. Entonces se ha dicho que en el caso de las mujeres es opcional, ¿no? Pues porque antes no se solicitaba y porque también es violatorio de la Constitución de repente decir, ay, ¿sabes qué? Que ahora ya tienes una obligación más. Entonces, como, pues esto tendría que ser un proceso y sí, ¿no? Un proceso de inclusión. Ajá, exactamente, Ana Laura. Ese sería el tercero. Entonces, hay obligaciones que son ineludibles. O sea, les decimos que no se disculpan. No se disculpan ni aunque estés privado de tu libertad, que ahí ya no eres ciudadano mexicano. Por eso digo que no serían obligaciones de ciudadano. Las obligaciones de ciudadano, como bien lo señalaba Eric, sí son las de votar. O sea, ahí, entonces, esa es una obligación que es una obligación pues como moral más bien, ¿verdad? Porque nadie nos dice, si no vamos a votar, nadie nos dice, ay, ¿por qué no fuiste a votar? Te vamos a poner una multa. No pasa, pero son obligaciones de los ciudadanos. Recuerden que en el artículo 35 de la Constitución están los derechos de la ciudadanía. Entonces, se considera, o sea, es una obligación, claro, pero el votar se considera también un derecho. Entonces, muchas veces por eso no se entiende su diferencia con la obligación, ¿no? Entonces decimos, pues es mi derecho, entonces si quiero lo ejerzo y si no, no. Muy bien, Jessica. Precisamente esto que estaba señalando, que ya me lo salté, pero sí, las obligaciones de los mexicanos
precisamente como bien señala Jessica, están en el artículo 31, mientras que las obligaciones de los ciudadanos están en el artículo 36. Esa también sería una diferencia que hay que notar, ¿no? Mientras que las obligaciones entonces de los ciudadanos están en el artículo 31, las obligaciones de, perdón, las obligaciones de los mexicanos, sin el ciudadanos, las obligaciones de los mexicanos están en el 31 y las obligaciones de los ciudadanos están en el 36. Muy bien, muy buena anotación, Jessica, gracias. Aquí las obligaciones son distintas. ¿Cuáles son las obligaciones en el caso de los ciudadanos? Inscribirse en el catastro municipal. ¿Qué es esto del catastro? Pues bueno, es donde está precisamente registrado públicamente la propiedad, ¿no? Entonces ahí diríamos que pues, pagamos los impuestos que corresponden a nuestra propiedad. La otra es formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley. Tercero, votar en las elecciones y en las consultas populares que se señalen en los términos de la ley. El cuarto es desempeñar cargos de elección popular. Y el quinto es desempeñar los cargos concejiles del municipio en donde se resida. Bueno, esto, entonces, por eso les digo, pues parecen obligaciones, que son obligaciones, pues de facultativas, les decimos, si quiero lo hago y si no, no. O sea, pues no hay como tanta obligatoriedad. En cambio, los del artículo 31, pues sí son cuestiones que están ligadas a mayor, bueno, digo, esto de pagar impuestos, pues queda relativo, ¿no? Es que les iba a decir, no, pues todo si no está penado por la ley, y me van a decir, bueno, ¿y por qué hay tanto comercio informal? Bueno, sí hay, creo que sí hay como que más bien no hay una aplicación estricta de la ley, ¿no? Por eso. Pero bueno, esas serían las diferencias. La siguiente pregunta que, si, que Gabriel ya me contestaste, ¿verdad? Y no te puse tu participación. A ver, entonces, ¿qué sería la ciudadanía? ¿Qué sería la ciudadanía, Geraldine? Geraldine, ¿qué sería la ciudadanía, Stephanie? Sí, Geraldine. Kelly. Gracias, profesora. Kelly, ¿te acuerdas de qué tipo de facultades se señalan en la Constitución para los poderes pues para los poderes, pero qué tipo de facultades, qué tipo de facultades tenemos? No, no te escuchaba, Stephanie. O ya no te escucho. Sí, Kelly, ¿me escuchaste? Sí, maestra, las facultades son el legislativo, ejecutivo y judicial, o los que tienen cada uno de ellos. Ajá, pues más bien las que, ¿te acuerdas digamos que la competencia que está en el artículo 124 y a partir de él, a partir de ese artículo, podemos ver que hay distintas facultades? ¿Qué tipo de facultades se señalan primero en el artículo 124 y cuáles otras están en la Constitución?
Am, ¿Ya no me escuchas, Kelly? No, Sí, Estefanía, ahorita. Ah, sí, sí, bueno. Mande entonces. no, no me acuerdo, maestra. Bueno, muy bien. Está bien. Ahí repasa eso, por favor, Kelly. El artículo 124 y el 73, pero eso lo vimos cuando vimos precisamente antes de ver el Poder Legislativo y cuando vimos materia hacendaria, ahí también están. Entonces, para que pases esos temas. Sí, maestra, muchas gracias. ¿De qué? Mande, Melanie. ¿Tú sí te acuerdas? No, o sea, sí, pero no era lo que quería preguntar. Es que tengo una duda. Sí, mande, Melanie. Bueno, en el examen que hicimos, pues el único que hemos hecho, Sí. decía de algo del presidente, de lo que se requiere, y pues según yo estaban todas bien, ¿no? Todas eran necesarias, y le pregunté y me dijo de que ser ciudadano mexicano por nacimiento no se podía, y bueno, me puse a revisar la Constitución y encontré en el 82 que decía ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Entonces supongo que se refiere a que, pues sí, obviamente debe ser mayor de 18 años Ajá. y de haber nacido en México, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi duda. No sé si esté bien o si me pueda como retroalimentar eso. Ah, bueno, yo te decía que no había nadie que pudiera ser mexicano por nacimiento, precisamente porque de acuerdo con el artículo 34, ahorita lo revisamos, pero en el artículo 34 se señala que cuáles son los requisitos para ser ciudadano. Entonces, bueno, puede ser que la Constitución sí tiene por ahí varios errores, yo no me acuerdo que este sea alguno, pero en el 82 dice, fíjense, dice, sí está mal, tienes razón. Bueno, esta será uno de los errores de la Constitución. Bueno, aunque pues esto daría error también a la previsión del examen. Dice, como bien lo dices, Melanie, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Bueno, está mal, ¿no? Porque nadie es ciudadano por nacimiento. En pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicano y haber residido. Ay, tienes razón. Bueno, ay, no habría forma de subsanar esto, ¿eh? No me había dado cuenta de que bueno, ¿por qué digo que está mal la Constitución? No es porque yo diga. Y se me hizo lógica la pregunta porque dije, bueno, ¿cuáles de estas condiciones no se cumplen? Y esta sí se cumple, ¿no? Eh, ¿Saben lo? Yo creo que con qué se soluciona, con una coma, ¿no? Ser ciudadano, coma, mexicano por nacimiento, porque también estoy viendo que esto mismo está en el artículo, muy buena observación, Melanie. Ahí te debo punto 25 por haber hecho esta observación. Bueno, esperemos que tengas 10 en el examen, pero si no, te subo punto 25, me lo recuerdas, por favor. En el artículo 28 de la Constitución dice que se va a nombrar a un comisionado de de los órganos internos de control y también dice ser ciudadano mexicano por nacimiento. Entonces, yo creo que la intención, bueno, del legislador debe haber sido, se equivocaron, ¿no? Ser ciudadano, coma, mexicano por nacimiento, coma, en pleno goce de sus derechos, coma, y así, ¿no? Sucesivamente, pero sí creo que eso se solucionaría con una coma. Para no dar este malentendido, Melanie, discúlpame, no me había dado cuenta de esta inconsistencia en la Constitución. Esto sería, bueno, hay varias, la verdad es que no recuerdo todas, pero pues en su momento ya acabamos de encontrar una de estas. Esta no es una laguna, Eric, la laguna tiene que ver con aquello que no está previsto, o sea, es decir, en este caso más bien es un error, ¿no? Es un error de redacción y así hay otros, ¿eh? Ahorita no, o sea, les digo, como que no pienso en uno específico, pero hay varios errores cuando los revisamos, o sea, en la redacción, ¿no? Pues porque a veces no se entiende
Y en ese caso es cuando se crea la laguna. Muy bien, Erika. O sea, digamos que de esto, pues no viene una laguna, más bien viene una contradicción, ¿no? O sea que a lo mejor la Corte, hay que ver si la Corte lo ha interpretado. A ver, ahí lo vamos a ver. Pues gracias, Melanie. Déjenme ver. Entonces, me había quedado entonces con Geraldine de esta pregunta. Es la condición que tiene una persona para poder intervenir en la política de un país. Te pregunté qué era la ciudadanía, ¿verdad, Melanie? Ajá, muy bien. Bueno, la ciudadanía se puede definir, recuerden ustedes, como una calidad jurídico-política. Esa sí la habíamos definido, ¿no? Esto significaba que entonces nos daba una calidad jurídico-política. Esto significa que nos da pues o sea, nos da un reconocimiento ante la ley, entonces en que en este caso podemos intervenir, como bien lo dice Geraldine, para intervenir en la vida política, en la vida de las instituciones de un país. Entonces, sería básicamente eso, ¿no? Pues una calidad jurídico-política para intervenir como lo dice Geraldine, en la política, o podemos decir en el gobierno de un país, en el gobierno de un estado. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque no solamente está la ciudadanía mexicana, sino todos los países, todas las nacionalidades tienen bueno, ya vamos con la última pregunta, que ya, em, a ver, ¿quién no ha participado? Kevin. Kevin, ¿estás? Es que ya vi que Alejandro. Marlene, ¿estás? Creo que Marlene no está, ¿verdad? Sí, muy bien. Cuéntame, déjame ver, déjame buscarte una pregunta. Mm, ajá, sí, que se adquiera a los 18 años. Precisamente por eso les decía, pues es que cuáles son los requisitos que señala, que la misma Constitución señala. O sea, dice, la ciudadanía mexicana es algo que se adquiere, ¿no? O sea, no es algo con lo que se nace, bueno, contradictoriamente. Y dice el artículo 34, son ciudadanos mexicanos los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, o sea, es decir, primero tienen que ser nacionalizados o haber nacido en México, reúnan además los siguientes requisitos. Entonces, lo que sí podemos decir es que un ciudadano forzosamente es mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vida. En este caso, bueno, en este caso que encontró Melanie, pues que sí es algo de hacer notar, entonces la Constitución no daría la calidad de ciudadanos a los menores de 18 años bajo ninguna circunstancia, o sea, no hay ninguna posibilidad. En este caso te preguntaba entonces, Eric, ¿qué pasa si el presidente se ausenta por menos de 60 días de su cargo? Puede ser que se ausenta pues, intempestivamente, o sea, no le avisó a nadie y lleva 10 días desaparecido. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, 8 días desaparecido, eso es lo que pudiera pasar. Ajá, pero bueno, a ver, ¿cuál tomaría el cargo, Kevin? De gobernación, Erika. En el caso del presidente de la República, es el secretario de gobernación. De gobernación, Kevin. Sí, muchas gracias a los dos. En este caso, bueno, de gobernación, ¿por qué? Porque, bueno, así se llama el cargo ahora. No siempre se llaman igual, ¿eh? O sea, déjenme decirles que todos, que le cambian el nombre mucho a las secretarías, ¿no? Como la Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Social, que ahora es la Secretaría de Bienestar.
Entonces ya no es el secretario de Desarrollo Social, es el secretario de Bienestar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el secretario de Gobernación ahora es el secretario de Gobernación. Y Gobernación siempre se llama igual. Bueno, ese no le cambian tanto el nombre. En el caso de los gobernadores, tienen un secretario de gobierno, ellos sí. Entonces, en ese caso, Eric, esta misma figura se reproduce en el nivel local y el secretario, bueno, de gobierno, general de gobierno, o depende del estado, pero este secretario de gobierno es el que suple las ausencias también del gobernador, ¿no? Como les digo, las constituciones locales son un reflejo de la Constitución Federal, entonces pues siempre pasa esto. No sé si tengan ahora alguna ustedes alguna otra pregunta, si no, lo dejamos aquí. Entonces, la próxima semana vamos a tener sesión en la mañana, sesión en la tarde del lunes, en la noche del lunes, de dudas, o sea, es decir, tendríamos una media hora, si les parece, de 9 a 9 y media, ya sé que ya es muy tarde, pero es que yo tengo clase de 7 a 9. El lunes tendríamos clase normal el martes y tendríamos otra sesión el jueves, yo creo, porque el viernes yo tampoco puedo, entonces, o solamente que fuera a las 9 también. Estas sesiones, digamos, de media hora, son para los que tengan preguntas específicas o que tengan dudas, algunas dudas específicas y que pues no se resuelvan en la clase porque precisamente pues ya tenemos el examen encima, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda o todavía hay cuestiones que se hayan quedado pendientes, pues la idea es que fueran estas medias horas. Sí, mándeme, ¿tenías la manita levantada, Yarin? ¿O era Itsuri? Es que no alcancé a ver, o tal vez se arrepintieron. Les iba a decir, el examen está fácil, pero no les voy a decir eso porque se confían. Entonces, bueno, el examen está como siempre, enredado, porque si no, pues no tendría chiste, ¿no? Y entonces, pues lo contestarían viendo su cuaderno y no pensando tanto. Entonces, sí estúdienlo, pero todo, o sea, todo lo vamos a tener. O sea, todo es algo que está en la Constitución, está en las presentaciones, pero obviamente pues, son muchas presentaciones. Creo que son demasiadas presentaciones, de hecho, ¿no? Tienen como finalidad, pues, que ustedes, que les sirvan para estudiar después, para repasar los temas que vimos de manera rápida, pero bueno, ya les digo que esta es una introducción entonces a la Constitución, porque de cualquier forma, pues esto va a seguir en los demás cursos, o sea, no constitucional ya se termina y ya me olvido de la Constitución, ¿no? Pues es nuestra base de trabajo, o sea, no podemos dejarla. Al contrario, esto sirve como una introducción al estudio de la Constitución. Ustedes ya se van a volver expertos en la Constitución cuando terminen la carrera, ¿no? Pero por ahora hay que hacer una introducción porque pues, es necesario ver de todo, ver de todas las materias, ver derecho constitucional, y, bueno, un poco de historia, un poco de la Constitución y derecho procesal constitucional, que es el más complicado, ¿no? Entonces, no es nada fácil y, pues bueno, lo complicado es empezar a pensar distinto, ¿no? Porque precisamente en eso va pues la importancia de estudiarlo, de nuestra carrera, pues que si no, les digo, si todo el mundo pudiera hacer un amparo, pues nadie nos contrataría, entonces pues hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a hacer esto bien y bueno, pues no se desanimen con esto de la virtualidad. De hecho, yo creo que tenemos una gran oportunidad, que es pues el estar en clases remotas, pues nos permite también el poder estudiar nosotros mismos, ¿no? Bueno, ustedes. Entonces, todo este material que les di, pues no es para que, bueno, sí, de preferencia sí es para que lo lean, pero digo, no es para que se lo aprendan de memoria, es para que lo puedan consultar después, que tengan una referencia para todos estos temas, pues porque son muy amplios y entonces sí va a requerir que ustedes también ahí le echen un poco de estudio, ¿no? Como pues estos ejercicios siempre sirven para repensar, porque precisamente en esto pues tenemos que encontrarle, ese es el aspecto medular, tenemos que encontrar cuáles son los errores de la Constitución y de la ley, o sea, esos errores que la ley a su vez contradice en la Constitución, porque eso es lo que nos va a dar los elementos para litigar, ¿no? Para el litigio.
Entonces, o para nuestra actividad diaria, cuando se refiere al derecho, claro. Entonces, bueno, si les parece, lo dejamos aquí. Que tengan buen fin de semana. Ya no les dejo ejercicio porque ya es bien tarde. Y ya nos pasamos entonces este día en las preguntas. Para que sea la participación entonces de hoy. Y ya les califico sus trabajos el fin de semana. Ya para que esté todo calificado la próxima semana, ya a punto de cerrar, ¿no? Entonces nos vemos el martes, por favor. Hasta luego, Miss. Cuídese. Gracias, profesora. Excelente fin. Bonito fin de semana, Gracias. maestra. Gracias, maestra. Gracias. Bonito fin. A ustedes, gracias. Gracias, profesora. Cuídense mucho. Hasta luego, mi. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Buen día. Gracias, buen día. Ah, y Ana Laura, luego te contesto tu duda que no te contesté, ¿eh? Gracias a todos. Pues nos vemos entonces la próxima clase. Sí, Miss, no se preocupe con lo de la pregunta. Lo manda por WhatsApp. Sí, ahí se